Bienvenido y gracias por darle clic a este video. Así que la receta del día de hoy estaremos haciendo este rico y delicioso pescado frito. Así que empecemos a realizar este rico y delicioso pescado frito. Pues aquí ya tengo mis dos pescados, estaré utilizando dos pescados, este es el que yo voy a estar utilizando, ya lo tengo previamente lavado, limpio y aquí lo que he hecho es usar este corte a mi pescado para poder agregar mejor mi sabor a mi pescado, así que eso es opcional también si quieres agregarlo, pero es preferible que lo haga porque así te cogerá mucho más sabor tu pescado, así que ya inmediatamente tengo mis dos pescados limpios, listos para sazonar, así que inmediatamente empecemos a darle sabor a este rico y delicioso pescado frito. Aquí te voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo un poco de adobo, tengo aquí pimienta, tengo orégano, jugo de limón. Siempre recordate que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando todos los ingredientes que estaré utilizando aquí. Aquí tengo un mix de ingredientes que también te voy dejando en la descripción detalladamente, que con estos ingredientes que tengo aquí es que voy a colocar en mi harina para colocar a mi pescado. Por eso lo tengo aquí separado. Aquí tengo un poco de paprika, un poco de adobo, un poco de orégano y un poco de pimienta y lo demás 4 ingredientes que es el adobo, la pimienta, el orégano y el jugo de limón, que con esos ingredientes estaré dándole sabor a mi pescado. Así que inmediatamente aquí ya tengo mis 4 ingredientes, lo voy a mezclar aquí. Recordad que aquí la cantidad va a variar mucho de acuerdo al tamaño de tu pescado y la cantidad que tú estés realizando. Así que inmediatamente voy a mezclar todo mi sazón y recuerda que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando los ingredientes que estaré utilizando aquí para darle sabor y recrear este rico delicioso pescado frito. Así que inmediatamente ya he mezclado mis sazones, así que vamos a colocar para darle sabor a nuestro delicioso pescado. Y recordarte que si no te has suscrito al canal estás perdiéndote de todas las recetas, así que ahí en el botón rojo suscríbete, dale, activa las notificaciones para que cada vez que YouTube suba una receta nueva, YouTube te informe de que seas el primero en ver nuestras recetas. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que siempre dándote las gracias si eres de lo que siempre se está aquí viendo nuestras recetas. Así que inmediatamente vamos a darle sabor a nuestro pescado. Si tú consideras que es mucho sazón, ves agregándolo poco a poco y ve midiendo la cantidad que tú quieras ponerle a tu pescado. Así que eso es a lo que te diga tu corazón. Así que si tú consideras que la cantidad que yo te he dejado aquí descrita en la cantidad del en la descripción, si tú consideras que es mucho sazón, así que ve colocándolo poco a poco y deja entonces la cantidad que tú consideras que es demasiado. Así que yo solamente fui agregando poco a poco y ya cuando vi que es suficiente, no agregué más. Así que inmediatamente ya que tengo mi sazón puesto en mi pescado, aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar mi jugo de limón, así que solamente he colocado un jugo de limón completo, así que vamos a darle sabor a nuestro pescado. Ya inmediatamente lo tengamos sazonado, esto yo lo voy a dejar reposar en la nevera 15 o 20 minutos de acuerdo al tiempo que tú tengas para dejarlo reposar en la nevera. Así que lo dejamos reposar y ahora te sigo mostrando cómo hice este delicioso pescado frito. Pues ya que tengo mi pescado reposando, así que vamos a darle sabor a nuestra harina. Aquí he colocado mi harina y te quería decir también que si te ha quedado del otro sazón que tú consideras que era mucho para tu pescado, puedes agregar aquí la cantidad que te quedó, un poco de paprika y listo. Si no, siempre recordate que la cantidad va a variar mucho del tamaño de tu pescado y la cantidad que estés haciendo. Así que si tú consideras que es mucho, voy agregándolo poco a poco para que no se te vaya ahí de más. Así que inmediatamente ya que tenga estos ingredientes mezclados, lo vamos a mezclar aquí muy bien en nuestra harina porque aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir cubriendo todos nuestros pescados. Así que inmediatamente ya la tengo lista. Vamos a ir bañando nuestro pescado así con golpecito muy bien para ir agregando cubiertamente todo nuestro pescado. Así que como te dije, si tú consideras que el otro sazón era mucho y dejas la mitad, ve agregándolo poco a poco hasta que tú veas que ya es suficiente. Si te quedó un poquito, agregaría un poquito más de paprika y la cantidad de este sazón que te ha quedado. Si no, lo podrías hacer de esta manera. Siempre recordate que vaya haciéndolo poco a poco para que no se te vaya a ir pasando la mano. Inmediatamente ya tú tengas todo tu sazón listo. Así que inmediatamente vamos a ir cubriendo aquí muy bien nuestro pescado. Y recordate que si ya te suscribiste, muchísimas gracias al canal, gracias por tu apoyo, gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que déjame un comentario qué te ha parecido, con qué te gustaría comer este pescado y seguimos aquí preparando nuestro delicioso pescado frito.
Pues inmediatamente vamos a llevar a freír nuestro pescado con mucho cuidado y a temperatura media. Ahí tú lo mantienes constantemente, no lo subas muy alto para que no se te vaya a quemar tu pescado. Así que inmediatamente lo vamos a colocar aquí 5 o 7 minutos de ambos lados. Recordate aquí también que va a depender mucho de tu gusto, si te gusta más crocante, si te gusta más crujiente o más frito, ahí los dejas. Así que ya pasado 5 o 7 minutos, mira cómo se ve esta delicia. Esto está delicioso, tiene un sabor que ya lo puedo oler aquí, no lo he probado, pero sí sé que va a quedar delicioso. Así que inmediatamente seguimos ahí friendo constantemente de ambos lados, volteamos y ahí ya cuando tú veas que ya es para ti suficiente este sabor y este crujiente, así que colocamos un poquito más de aceite. Esta es la manera que yo lo hago. Si tú quieres hacerlo así, bien, si no, lo harías de la mejor manera que a ti se te haga más fácil. Así que inmediatamente volteamos 5 o 7 minutos ya cuando tú veas que ya es suficiente esa crujiente que va quedando este pescado. Así que seguimos así friendo nuestro pescado de ambos lados, ya este está listo. Así que vamos a dejar reposar ahí en un papel toalla hasta que sigamos friendo todo nuestro pescado. Así que vea haciéndolo con mucho cuidado, porque recuerda que este aceite está sumamente caliente y cuando coloques el pescado puede ser un poquito peligroso y quemarte. Así que inmediatamente coloca mi otro pescado 5 o 7 minutos de un lado y 5 o 7 minutos de otro lado, de acuerdo a qué tan tostado o crujiente a ti te gusta. Mira cómo se ve este delicioso pescado. Esto está para morirse, para comérselo todo. Yo sé que a ti también te va a quedar súper delicioso. Así que inmediatamente aquí vamos a dejar friendo nuestro pescado y ahora te muestro cómo ha quedado este súper delicioso pescado frito. Pues ya estás listo para ver este delicioso pescado. Mira lo rico que se ve este delicioso pescado y lo crujiente que está y el color. Mira el color como se ve este rico delicioso pescado. Así que nuevamente te digo, suscríbete al canal para que no te pierdas conmigo estas y demás recetas que estamos subiendo aquí en el canal. Así que inmediatamente vamos a colocar nuestra rodaja de limón, que no puede faltar en un rico pescado frito. Si tú no colocas un poquito de limón extra, también te está perdiendo de ese sabor rico y exquisito. Así que también aquí voy a colocar mis fritos y mis tostones que no pueden faltar en este delicioso pescado frito. Así que inmediatamente ya aquí tengo mi pescado listo para comer. Así que te digo que si no haces esa receta te estás perdiendo de este rico delicioso sabor de este pescado. Mira cómo se ve, oh Dios mío, esto está para comérselo todo. Así que te invito que hagas esa receta. Déjame un comentario ahí qué te ha parecido esta receta, con qué te gustaría comer el pescado frito o cómo lo conoce en tu país. Así que te invito a que hagas esta receta y dándote muchísimas gracias por siempre estar aquí pendiente de cada uno de nuestros videos. Así que no dejes de suscribirte, activar la notificación y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que no me puedo ir sin antes dejarte saber cómo está este delicioso pescado. Así que mucho cuidado con las espinas. Para comer pescado hay que tener muchos cuidados. Así que inmediatamente yo lo voy a probar y le voy a poner un toque de limón. Yo sé que si a ti te gusta este toque de limón, no puede faltar una probadita sin dejarle caer 2 o 3 gotitas de limón. Así que voy a probar y te voy a dejar saber a través de este video lo delicioso que está este pescado. Mira lo jugoso que se ve, lo suave que está. Así que inmediatamente aquí te voy a dejar saber a través de este video. Así que te invito nuevamente que hagas la receta. Aquí voy a colocar un poco más de pescado. Mucho cuidado con la espina. Siempre te digo que es un poco peligroso y siempre aparecerán bastante. Así que inmediatamente voy a retirar esta para darle una probadita aún más. Coloco nuevamente un poco de jugo de limón y le vamos a dar este rico y deliciosa mordida a este frito. Así que nada, esta ha sido la receta del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y nos veremos en otra próxima receta. Ay, Dios mío, rico. Esto está para comerse, así que nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.